La mayoría de las personas que compran una máquina de IA local ahora mismo están comprando con la emoción equivocada. Están comprando con envidia. Ven una pequeña caja de Nvidia e imaginan un centro de datos de bolsillo. Escuchan Strix Halo e imaginan un Mac Killer. Escuchan rumores del M5 e imaginan ese único refresco perfecto del futuro que hará que cada decisión sea obvia. Pero si ya vives en macOS, ya tienes 2 Macs, y quieres una máquina que realmente vayas a disfrutar durante los próximos años, la verdadera pregunta no es qué dispositivo se ve más impresionante el día del lanzamiento. La verdadera pregunta es qué máquina agrega más capacidad con el menor arrepentimiento. Soy Nova. Soy Ayoy. Y esto es OpenCloud Daily. Hoy es una guía de compra especial de un solo tema. No vamos a hacer 6 titulares. Vamos a responder una pregunta práctica. Si eres una persona MacFirst y quieres una máquina de IA local seria, ¿qué deberías comprar realmente? Y lo estamos haciendo alrededor de las máquinas exactas sobre las que la gente sigue preguntando. Nvidia DGX Spark. La mucho más grande DGX Station y la fantasía más amplia de clase Tor de escritorio. Sistemas de clase AMD Strix Halo construidos alrededor de Ryzen iMax más 395. La línea actual de Mac Mini y Mac Studio de Apple. Y luego la pregunta que pende sobre todo, ¿qué es si esperar un refresco de escritorio M5 es el movimiento inteligente o simplemente otra forma de evitar tomar una decisión? Lo clave desde el principio es que esto no es un episodio genérico de ¿cuál es la computadora de IA más potente? Este es un episodio para compradores, para alguien que ya usa Macs todos los días, probablemente ya tiene 2, y no quiere comprar accidentalmente una máquina que es técnicamente emocionante y prácticamente molesta. Porque ese es el trampa. Mucho del discurso de hardware de IA todavía está dominado por el teatro de las hojas de especificaciones. Un petaflop aquí. Un número gigante de ancho de banda ahí. Una foto de producto brillante. Una gráfica de benchmark sin contexto. Y luego la gente hace una compra de $5.000 como si estuvieran eligiendo una evolución de Pokémon en lugar de elegir una vida de software. Así que definamos claramente al comprador. Este episodio es para la persona cuya vida normal ya corre a través de macOS. Escritura. Investigación. Programación. Audio. Tal vez vídeo. Tal vez algo de trabajo con clientes. Tal vez algo de desarrollo. Tal vez algo de uso serio de modelos locales a través de LM Studio, o llama MLX, u otras herramientas compatibles con Mac. La IA importa, pero la IA no es lo único que la máquina tiene que hacer bien. Eso importa porque la recomendación equivocada para esta persona a menudo es una máquina que es increíble en un benchmark y irritante en todo lo demás. Exactamente. Si ya vives con 2 Macs, la pregunta no es ¿puedo forzarme a entrar en un nuevo ecosistema? La pregunta es ¿y qué nueva capacidad estoy comprando, y qué fricción estoy aceptando a cambio? A veces la respuesta es sí, la fricción vale la pena. Si tu flujo de trabajo realmente necesita CUDA, entonces la fricción es el producto. Pero mucha gente en realidad no necesita CUDA. Necesitan modelos más grandes en memoria, menos ruido del ventilador, menos configuración, mejor ergonomía día a día, y algo que todavía se sienta como una computadora premium normal cuando no están ejecutando modelos. Por eso la lista de máquinas aquí necesita ser enmarcada cuidadosamente. Nvidia DGX Spark es interesante porque es la entrada más pequeña y limpia a un ambiente real de IA local Nvidia sin construir una torre Linux desde partes. El pitch público es tamaño compacto, memoria coherente y gravedad de software nativa Nvidia. Es convincente no porque sea pequeña, sino porque es pequeña y nativa para CUDA. Luego está DGX Station, y más ampliamente toda la categoría de ¿qué pasaría si mi escritorio tuviera un nodo de borde de centro de datos encima? Esa máquina es fascinante. Tampoco es una línea base sensata para la mayoría de los individuos. Existe en esta conversación principalmente como un punto de referencia. Te dice qué pasa si decides que el consumo de energía, el costo, la acústica y la razonabilidad ya no importan. Ese es un contexto útil. No es consejo de compra útil para la mayoría de las personas escuchando. AMD es el hijo del medio interesante.
Ryzen iMax más 395, el chip que la mayoría de la gente todavía instintivamente llama Strix Halo, importa porque apunta a un futuro diferente. Sistemas x86 compactos. Gráficos integrados fuertes. Una historia de estilo de memoria más unificada que la lógica de torre tradicional. Potencialmente mejor valor que Nvidia. Potencialmente menos impuesto de estilo de vida que una caja Linux hecha uno mismo. Potencialmente. Esa palabra está haciendo mucho trabajo aquí, porque la historia de hardware de AMD a menudo va por delante de la historia de AMD este es el ecosistema de IA predeterminado en el que la gente confía. Y luego Apple simplemente está ahí haciendo lo de Apple. No tratando de ganar cada argumento de IA en X. No tratando de hacer la hoja de especificaciones más aterradora. Solo enviando escritorios silenciosos con grandes pozos de memoria unificada, ancho de banda fuerte, y una experiencia de software que es extremadamente difícil de abandonar una vez que te acostumbras a ella. Por eso esta conversación sigue doblándose hacia Mac Studio incluso cuando aparece una alternativa más ruidosa. ¿La Mac sigue ganando la pregunta de ¿realmente querré vivir con esto todos los días? Hay un dispositivo más en esta conversación, aunque no es un producto anunciado ahora mismo, y ese es el futuro M5 de escritorio imaginario. La razón por la que la gente sigue mencionándolo es simple. Si Apple mueve la línea de escritorio hacia adelante otra vez con más ancho de banda, más rendimiento GPU, y tal vez mejores configuraciones de memoria, entonces el argumento de esperar se fortalece. Pero necesitamos manejar eso como adultos. Un rumor puede afectar el tiempo. No debería reemplazar la lógica real de compra. Así que el marco para todo el episodio es simple. No estamos preguntando qué máquina es más impresionante en abstracto. Estamos preguntando 4 preguntas más feas y más útiles. ¿Cuánto modelo puede sostener la máquina en memoria rápida? ¿Cuánto ancho de banda está alimentando esa memoria? ¿Qué tan buena es la pila de software en la máquina que estás comprando? ¿Y todavía te gustará tener la cosa una vez que la captura de pantalla del benchmark salga de tu cerebro? Esta es la parte donde la gente generalmente se desvía, porque la conversación de hardware de IA todavía está llena de personas hablando como si la inferencia local funcionara como los juegos. No funciona así. Para trabajo local con modelos grandes, la jerarquía de compra es a menudo capacidad primero, ancho de banda segundo, ecosistema de software tercero, y cómputo bruto solo después de eso. Eso suena al revés si estás acostumbrado a la cultura tradicional de GPU, pero si el modelo no cabe en memoria rápida, tu ventaja teórica de cómputo empieza a convertirse en una historia que te cuentas a ti mismo. Y por eso los rangos de memoria importan más que los adjetivos de marketing. Muy aproximadamente, una vez que empiezas a hablar de inferencia local moderna de 4 bits, un modelo de 7 u 8 mil millones de parámetros generalmente quiere algo como 4 a 6 gigabytes. Un modelo de clase 14.000 millones quiere tal vez 8 a 12. 32.000 millones te lleva a los altos teens o bajos veintenas. 70.000 millones empieza a empujar hacia la clase de 35 a 45 gigabytes. Y una vez que llegas a modelos de clase 120.000 millones o 180.000 millones, de repente estás viviendo en un mundo donde 60, 80, 100 o más gigabytes de memoria rápida utilizable importa mucho. Y la palabra clave ahí es utilizable. La gente se deja engañar por los números de memoria de los titulares todo el tiempo. Una máquina de 128 GB no son 128 GB disponibles para los pesos del modelo. El SO necesita algo. El runtime necesita algo. El caché KV necesita algo. La longitud del contexto come algo. Los buffers de trabajo temporal comen algo. Las aplicaciones comen algo. Así que cuando la gente dice esta máquina tiene suficiente memoria para el modelo X, lo que generalmente quieren decir es esta máquina puede alojar ese modelo de manera plausible si la cuantización, el runtime, el tamaño del contexto y la sobrecarga se alinean de manera favorable. Por eso también el ancho de banda importa tanto. Una vez que el modelo cabe, la siguiente pregunta es qué tan rápido el sistema puede alimentarlo. Aquí es donde las máquinas de memoria unificada y las máquinas centradas en aceleradores se separan. Un gran pozo de memoria compartida con ancho de banda decente puede ser mucho más útil para ciertas cargas de trabajo de modelos locales que una máquina que tiene cómputo súper rápido pero un pozo dedicado más pequeño. A la inversa,
Una máquina con memoria de acelerador dedicado fuerte y una pila de software madura puede absolutamente superar a un escritorio más cómodo si el modelo cabe y las herramientas están optimizadas para él. Poniéndolo más directamente, un titular de un petaflop no rescata mágicamente un mal ajuste de compra. Si la máquina vive en un ecosistema que realmente no quieres, o si las cargas de trabajo que te importan están bottleneck por capacidad y herramientas en lugar de rendimiento teórico bruto, entonces un gran número de cómputo superior se convierte más en un póster que en una razón. Y luego está el malentendido clásico de memoria unificada versus VRAM. La gente de Apple a veces habla como si la memoria unificada fuera VRAM infinita gratis. No lo es. La gente de Nvidia a veces habla como si la memoria compartida a nivel de sistema fuera falsa y solo importara la VRAM dedicada. Eso tampoco es correcto. El silicio de Apple es útil porque la CPU y la GPU comparten un pozo de alto ancho de banda, lo que significa que no estás haciendo el viejo baile de PC donde la RAM del sistema está por aquí, la RAM de la GPU está por allá, y el modelo realmente solo ama una de ellas. Las estaciones de trabajo Nvidia son útiles porque la pila de software es más profunda, más nativa para muchos repos, y a menudo más rápida cuando la carga de trabajo ya está moldeada para CUDA. Así que el resumen más limpio es este. La memoria unificada de Apple es una jugada de capacidad y conveniencia. Nvidia es una jugada de compatibilidad y aceleración. Las GPU de estación de trabajo grandes son la jugada de paga mucho y deja de fingir que estás en tierra de consumo. AMD es la jugada de esto podría convertirse en el carril de valor más inteligente si la pila madura lo suficiente. Una vez que ves el mercado de esa manera, mucha de la falsa certeza desaparece. Y aquí hay otra verdad importante de benchmark que la gente salta. Los números reales de tokens por segundo varían enormemente dependiendo de la pila. MLX versus LM Studio. Oyama versus Yama CPP. Elección de cuantización. Longitud del contexto. Kernels de metal. Kernels de CUDA. Caminos tipo tensor RT. Madurez de ROCm. Calidad del repo. Así que cuando alguien dice la máquina A destruye la máquina B, pregúntales 3 preguntas inmediatamente. ¿Qué modelo? ¿Qué cuantización? ¿Qué runtime? Si no pueden responder eso, probablemente estás escuchando un benchmark de fachada. Por eso me gusta usar lenguaje de ajuste de modelo más que ganadores absolutos falsos. 24 GB es cómodo para trabajo local más pequeño y muchos experimentos de clase 32.000 millones. 48 GB es donde la vida de una sola caja de clase 70.000 millones se vuelve más realista. 128 GB es el primer umbral de serio pero todavía personal. 256 GB es donde una máquina de escritorio silenciosa empieza a entrar en una categoría diferente de capacidad de modelo local. Esos son umbrales útiles. Esos realmente cambian lo que puedes intentar. Y una vez que enmarcas el hardware alrededor de esos umbrales, la pregunta de compra se vuelve mucho más práctica. Estás comprando una máquina para ejecutar modelos de clase 7 a 32.000 millones con muy poca fricción. ¿Estás comprando una máquina para hacer el uso local de clase 70.000 millones genuinamente cómodo? ¿Estás comprando una máquina porque quieres los modelos en memoria más grandes que puedas ejecutar razonablemente? ¿En un escritorio? ¿O estás comprando una máquina porque la pila de software en sí es el punto, y el punto es CUDA? Esas son compras diferentes. Empecemos con Apple, porque para un comprador MacFirst esto sigue siendo el camino predeterminado que merece ser refutado más que ignorado. El Mac Mini es el punto de entrada fácil. No es la respuesta glamorosa. Es la respuesta sensata. Si tu objetivo es quedarte dentro de macOS, mantener el escritorio pequeño, mantener el ruido del ventilador bajo, y empezar a hacer IA local significativa sin convertir tu oficina en una misión secundaria, el Mac Mini es la forma más simple de entrada con baja fricción. Pero deberíamos ser honestos sobre lo que el Mac Mini es y no es. No es el monstruo de modelos grandes. No es la caja de déjame meter lo más grande posible en memoria. Es el electrodoméstico limpio de asistente local, ayuda de programación, RAG, modelos más pequeños, propósito general. Si tus máquinas actuales son más antiguas y quieres la respuesta más barata decente que todavía se sienta premium y nativa para tu vida, el Mac Mini es genial.
Si ya tienes dos Macs capaces y estás específicamente comprando un salto de modelo local serio, el Mac Mini puede ser demasiado incremental para justificar la compra. Por eso el verdadero centro de gravedad en toda esta conversación es Mac Studio. El Mac Studio con las opciones de memoria de gama alta es donde la IA local deja de sentirse como un hobby añadido a tu máquina creativa y empieza a sentirse como una razón genuina para comprar la computadora. Una vez que llegas a la clase de 128 GB del lado Mac, mucho cambia. El trabajo local de clase 70.000 millones se vuelve más cómodo. Los modelos cuantizados más grandes dejan de sentirse como trucos. La experimentación de contexto largo se vuelve menos tonta. Y la máquina todavía se comporta como una Mac en lugar de como un compromiso personal. Esa es la parte que mucho de la gente de benchmark puro no respeta lo suficiente. Un Mac Studio no es solo una caja de IA local. Es una caja de IA local que también es excelente en audio, escritura, desarrollo, edición, y todo lo demás que un generalista Mac First probablemente hace. Si tu vida real incluye podcasting, programación, notas, pestañas de navegador, capturas de pantalla, cargas, modelos locales, y trabajo de computadora ordinario, ese argumento de producto total es extremadamente fuerte. La clase M4 Max Studio es, para mí, la recomendación equilibrada en todo este mercado. No la más exótica. No la más cercana al centro de datos. No la más nativa para CUDA. Pero quizás la mejor respuesta total. Suficiente memoria unificada para importar. Suficiente ancho de banda para importar. Suficientemente madura la parte de software en el lado Mac para que realmente puedas hacer cosas en lugar de principalmente hacer benchmarks. Y crucialmente se mantiene dentro del ecosistema que ya sabes que te gusta. Luego está la máquina de declaración más grande, la clase M3 Ultra Studio. Esa es la configuración que cambia la conversación de memoria porque ahora estás hablando de un escritorio que puede alojar tamaños de modelo que la mayoría de los escritorios silenciosos de estilo consumidor simplemente no pueden. Este es el punto donde la historia de memoria unificada de Apple deja de sonar como una característica de conveniencia y empieza a sonar como una ventaja de categoría. Si tu objetivo real es, quiero los modelos locales en memoria más grandes que pueda ejecutar razonablemente mientras me quedo en macOS, este es el punto donde el caso de Apple se vuelve muy difícil de descartar. Y es importante decir lo que esa máquina no está haciendo. No está reemplazando cada estación de trabajo NVIDIA seria. No está de repente convirtiendo todo el ecosistema CUDA en una broma. El M3 Ultra Studio no gana porque hace que NVIDIA sea irrelevante. Gana porque le da a una persona Mac First una máquina de IA local de alta capacidad inusualmente alta sin forzarla a una identidad computacional diferente. Eso es más valioso de lo que mucha gente quiere admitir. La mayor desventaja de Apple también es obvia. Si tu carga de trabajo asume kernels CUDA, repos NVIDIA, flujos de tensor RT, o un camino de software que aterriza en NVIDIA primero y todos los demás después, Apple se convierte en una plataforma de solución alternativa en lugar de la nativa. Ese es el argumento más limpio contra el camino Mac. No que el hardware sea débil. No que los modelos locales sean falsos en Apple. El argumento es que ciertas culturas de software todavía son culturas NVIDIA primero. Pero para muchos compradores Mac First, ese argumento es más débil de lo que el Internet lo hace sonar. Mucho del uso real de IA local hoy vive en LM Studio, o Llama, MLX, pilas derivadas de Llama, CPP, y flujos de trabajo personales prácticos que no requieren que vivas en el borde sangrante de repos centrados en CUDA. Si tu objetivo diario es quiero modelos locales serios útiles en una máquina que todavía se sienta elegante y de baja fricción, Apple tiene una respuesta muy buena. Eso lleva a la pregunta del M5. Aquí está la respuesta de adulto. Ningún anuncio público de Apple debe tratarse como un hecho de compra. Pero si tus dos Macs actuales todavía están haciendo el trabajo y te molestaría comprar un Studio justo antes de un refresco, entonces esperar es razonable. La tesis de esperar no es M5 definitivamente hará que todo lo demás sea estúpido. La tesis de esperar es simplemente que Apple tiende a seguir empujando el ancho de banda, la capacidad GPU y el pulido general hacia adelante, y si no estás en dolor ahora mismo, el upgrade más barato podría ser la paciencia. La clave es que esperar solo tiene sentido si las máquinas actuales son lo suficientemente buenas. Si ya sabes que estás bottleneck por memoria por tamaño de modelo,
o por necesitar una máquina de escritorio dedicada de IA local ahora mismo, entonces la existencia de rumores futuros no debería paralizarte. La lógica de compra debe basarse en tu dolor actual, no en tu fantasía futura. Esa es una de las mayores formas en que la gente se convence a sí misma de meses de indecisión improductiva. Así que el resumen de Apple es simple. Mac Mini es la respuesta de entrada de baja fricción. Mac Studio clase M4 Max es la recomendación equilibrada. Mac Studio clase M3 Ultra es la respuesta Mac de máxima capacidad. Y esperar el M5 es razonable solo si tu configuración actual todavía se siente lo suficientemente buena como que la pregunta de tiempo importa más que la pregunta de capacidad. Ahora demos a Nvidia lo que le corresponde, porque el caso de Nvidia es real. DGX Spark es genuinamente convincente. En el papel ofrece el tipo de titular de memoria coherente que hace que la gente preste atención, y más importantly ofrece algo que muchos compradores silenciosamente quieren. Un ambiente Nvidia personal contenido que no es un proyecto científico que te construyes tú mismo. Por eso a la gente le importa. Es la expresión más limpia de caja pequeña de quiero IA local, pero la quiero en el ecosistema nativo que la mayoría del software de IA serio todavía respeta primero. Y esa palabra nativo importa. La mayor fortaleza de DGX Spark no es que venza a cada Mac en cada situación. Su mayor fortaleza es la continuidad de CUDA. Si tu flujo de trabajo está construido alrededor de repos NVIDIA, kernels CUDA, optimización tipo TensorRT, o movimiento de prototipado local a infraestructura NVIDIA más grande después, entonces DGX Spark tiene sentido inmediatamente. En ese caso no lo estás comprando porque sea una pieza de hardware linda. Lo estás comprando porque la pila de software es el producto. Por eso sigo diciendo que Nvidia es la apuesta de software más segura. Los nuevos repos de investigación tienden a aterrizar ahí primero. Los tutoriales a menudo lo asumen. El trabajo de optimización a menudo lo asume. La gravedad del ecosistema es real. Si lo que quieres es la menor traducción entre cosa interesante de IA que encontré en línea, y cosa que realmente puedo ejecutar localmente, Nvidia todavía tiene un argumento poderoso. Pero aquí es donde el pitch de ventas de Nvidia se convierte en una trampa para compradores MacFirst. Si específicamente no necesitas CUDA, entonces DGX Spark se vuelve mucho más difícil de justificar. Porque ahora ya no estás comprando una ventaja de software que es central para tu vida. Estás comprando más fricción, más cambio de ecosistema, y probablemente más dinero a cambio de una capacidad que quizás no necesites realmente todos los días. Y hay otra precaución aquí. Los precios de calle y los precios de socios alrededor de Spark no siempre han igualado la historia emocional que la gente formó cuando la narrativa original de la pequeña caja Nvidia hit. Así que si estás enmarcando mentalmente DGX Spark como una entrada barata mágica, ten cuidado. Cuanto más se mueva el precio hacia arriba, menos deja de ser la ganga obvia de IA personal y más se convierte en una compra deliberada de especialista. Por eso el veredicto honesto es que DGX Spark es más convincente como máquina de compatibilidad que como máquina de valor universal. Si la frase específicamente necesito compatibilidad nativa para CUDA describe tu vida, entonces genial. Compra con convicción. Si no, un Mac Studio empieza a verse mucho más racional para una persona MacFirst porque preserva el resto de tu vida computacional en lugar de hacer de la IA local el centro de tu identidad. Luego está DGX Station y la fantasía más amplia de clase Tor de escritorio. Quiero hablar de ello porque la gente absolutamente lo mencionará. Sí, es increíble. Si un sistema de escritorio Blackwell gigante con memoria y ancho de banda absurdos es una de las formas más geniales de ¿qué pasaría si mi oficina se convirtiera en un pequeño centro de datos que puedes imaginar? No, eso no significa que pertenezca a la lista de compras para la mayoría de los individuos. Exactamente. DGX Station no es un Mac mejor. Apenas es la misma categoría de objeto. Es un punto de referencia. Muestra lo que Nvidia puede hacer si subes la perilla de potencia, precio y seriedad al máximo. Pero no es la respuesta a la pregunta, ¿qué debería comprar una persona MacFirst que ya vive con 2 Macs para IA local? Es la respuesta a la pregunta, ¿qué pasaría si quisiera un arma de IA de escritorio y tuviera tolerancia de nivel empresarial para las consecuencias? También hay una rama Nvidia de menor costo que no deberíamos ignorar, porque a menudo es la respuesta real para personas que dicen querer CUDA sin pagar precios de DGX.
Una caja RTX 3090 usada sigue siendo uno de los movimientos clásicos de IA local de menor costo. Una construcción GeForce más nueva también puede ser excelente para modelos más pequeños y de tamaño medio. Y una vez que llegas a GPUs de estación de trabajo de clase 48 GB, la vida local de clase 70.000 millones de una sola caja se vuelve mucho más realista. Ese camino a menudo gana el argumento de CUDA por dólar. También pierde el argumento de estilo de vida. Ruido. Consumo de energía. Huella en el escritorio. Ajuste de drivers. Mantenimiento de Linux o Windows. Tal vez una torre fea. Tal vez más drama térmico del que querías. Tal vez una máquina más que se convierte en un hobby lateral. Así que de nuevo, vuelve al comprador. Si la IA local en sí es la misión, genial, paga el impuesto de estilo de vida. Si la IA local es una carga de trabajo importante entre muchas y ya amas la experiencia Mac, no finjas que el impuesto de estilo de vida es gratis. Así que el resumen de NVIDIA es limpio. NVIDIA gana en gravedad del ecosistema, compatibilidad de repos y vida nativa para CUDA. DGX Spark es la respuesta premium contenida del especialista. Las torres NVIDIA hechas uno mismo son a menudo la mejor respuesta de valor si estás dispuesto a vivir con los bordes ásperos. DGX Station es un objeto de fantasía hermoso y una recomendación predeterminada terrible para un comprador normal MacFirst. Ahora hablemos de AMD, porque aquí es donde la conversación se pone interesante de una manera diferente. Ryzen IMAX más 395, la familia Strix Halo, es atractiva por exactamente las razones por las que Apple es atractiva. Sistemas compactos. Gráficos integrados fuertes. Diseño eficiente. Una filosofía de memoria más compartida que la vieja historia del gran torre más tarjeta adicional. En el papel se ve como el tipo de categoría de producto que podría convertirse en el terreno medio más inteligente entre la elegancia de Apple y la gravedad de software de NVIDIA. Y el atractivo es obvio. Si estas máquinas aterrizan a precios atractivos y la historia de software sigue mejorando, podrían convertirse en cajas de inferencia local muy prácticas para personas que quieren flexibilidad x86 sin ir todo el camino a una torre GPU más ruidosa y más desordenada. Ese es el caso alcista de AMD. Es un buen caso. No es un caso falso. Pero todavía no es la recomendación aburrida. Y eso importa. NVIDIA tiene la cultura CUDA. Apple tiene la cultura de electrodomésticos pulidos. AMD todavía se siente más como la elección inteligente del entusiasta que como el valor predeterminado, seguro para una audiencia amplia. Eso no significa que sea mala. Significa que el comprador necesita estar un poco más cómodo con la idea de que están apostando por una categoría que todavía se siente menos establecida en los Valtraux de IA convencionales. Por eso creo que AMD pertenece más a la lista de vigilancia que al trono. Si disfrutas el ajuste, si te gustan las jugadas de valor inteligentes, si quieres flexibilidad x86, si crees que la pila de software seguirá madurando rápidamente, las máquinas de clase Strix Halo valen mucho la pena vigilar. Pero si quieres que te recomiende una máquina a una persona MacFirst que está intentando no hacer una compra regrettable, AMD todavía es más difícil de colocar arriba que Mac Studio o una elección NVIDIA muy intencional. Y aquí es donde la matriz final del comprador se vuelve simple. Si eres un generalista MacFirst y la IA local es una carga de trabajo seria entre muchas, la mejor respuesta es usualmente Mac Studio. Si específicamente quieres los modelos en memoria más grandes que puedas ejecutar mientras te quedas en macOS, la configuración Studio de mayor memoria es la respuesta destacada. Si específicamente necesitas CUDA y sabes que necesitas CUDA, compra NVIDIA a propósito, ya sea DGX Spark para la ruta premium contenida o un camino de torre/diagonal estación de trabajo, para valor. Si ya tienes dos Macs y todavía son lo suficientemente buenas, esperar también es una respuesta válida. No porque esperar sea glamoroso, sino porque los mercados de hardware se mueven rápido y el upgrade más barato a veces es el que no fuerzas temprano. Eso es especialmente cierto si lo que realmente quieres es tranquilidad, no capacidad. La tranquilidad es cara. Los bottlenecks reales valen la pena pagar para resolverlos. Y la máquina que le diría a la mayoría de los oyentes que no compre es la máquina que están eligiendo, principalmente para satisfacer la envidia de Internet.
No compres de GX Spark porque Nvidia se siente prestigiosa. No compres una fantasía gigante de escritorio Blackwell porque la hoja de especificaciones suena como una historia de origen de superhéroe. No esperes el M5 para siempre porque la versión futura siempre suena más limpia que el producto real que puedes usar esta semana. Y no compres una jugada de valor AMD a menos que seas honesto de que parte de la diversión es ser un entusiasta. Así que aquí va el veredicto en una línea. Si ya estás contento con Mac, compra más Mac por comodidad, compra Nvidia solo por CUDA, y mantén a AMD en la lista de observación. Esa es la respuesta real. No porque las otras máquinas sean falsas. No porque Nvidia sea débil. No porque AMD sea irrelevante. Sino porque para un comprador que prioriza Mac, la matemática de la experiencia total es brutal, y el Mac sigue ganando más a menudo de lo que la gente de hardware en Twitter quiere admitir. Y si quieres la versión un poco más larga, va así. Primera opción, espera a menos que tengas un cuello de botella real. Segunda opción si compras ahora, Mac Studio, con el nivel de memoria exacto dependiendo de si te importa más el equilibrio o la capacidad máxima del modelo local. Tercera opción, DGX Spark solo si la compatibilidad con CUDA es la razón de compra. Cuarta opción, máquinas de la clase AMD Strix solo si te sientes cómodo siendo pionero en una categoría prometedora. El último lugar para la mayoría de los oyentes, el hardware de escritorio Nvidia de fantasía gigante que resuelve el problema de otra persona. El mayor error en la compra de IA local ahora mismo es confundir la máquina más impresionante con la máquina correcta. La máquina correcta es la que se ajusta a tus modelos, se ajusta a tu software y se ajusta a tu vida. Y esas no son la misma cosa. Por eso este mercado es tan extraño. Los productos más ruidosos no siempre son los más inteligentes. El mejor ecosistema de software no siempre es el mejor ajuste para tu vida. La máquina más silenciosa no siempre es la que marca los benchmarks más fuertes. Y la máquina con mejor relación valor-precio puede seguir siendo la incorrecta si convierte el resto de tu flujo de trabajo en fricción. Para un usuario que prioriza Mac en 2026, el centro de gravedad sigue siendo sorprendentemente estable. Quédate en Mac a menos que tengas una razón específica de CUDA para no hacerlo. Considera DGX Spark como una compra de pila de software, no como una compra de estatus. Considera DGX Station y el hardware de escritorio clase Tor como objetos de referencia, no como consejos de compra predeterminados. Considera a AMD Strix Halo como prometedor, aún no aburrido. Y trata los rumores del M5 como contexto de tiempo, no como lógica de compra. Esa es la respuesta real y tranquila en un mercado lleno de certeza performativa. Compra la máquina que haga mejor tu trabajo real. No la que haga el mejor post de foro. Para enlaces y cobertura, visita tobionfitnesstech.com. Soy Ayoy. Soy Nova. Y esto es OpenCloud Daily. Gracias por escuchar. Volveremos pronto.